diputado, porque por la vía tecnológica me tumban a cada rato y yo creo que en la curul, más bien en la tribuna, nunca me van a tumbar estos cabrones. Pues mira, Vicente, sí se van a unir, van a estar en esta estrategia electoral, porque están muy menguados, se necesitan más, y pues no hay más que el interés de acabar a este país. Mira, en la perspectiva, Vicente, van por la privatización del agua. En la perspectiva, van por la privatización del agua y no les importa. En la perspectiva van por la privatización del sector salud, para eso están los Vázquez Raña y no les importa. En el agua está Nestlé y está FEMSA. En la perspectiva van por el control de la educación. Y bueno, pues ahí hay muchos grupos que estarían interesados, entre ellos Claudio X González movería la privatización también de la educación. En la perspectiva van para romperle los brazos al Estado, dejar fracturados los brazos del Estado y ubicar al Estado solamente como un administrador de contratos a modo. En la perspectiva van por la fragmentación del país en 5 partes, dividiendo las regiones del norte, las del centro, las de las costas tanto del Golfo como del Pacífico y las del sur-sureste. Para acabar con nosotros, ese sería el planteamiento que tendríamos ya que tener en perspectiva de hasta dónde son capaces de llegar. Y qué bueno, Vicente, y lo tengo que decir, que el presidente le quitó al gobierno de Sonora el control del litio, porque ya estaba sopiloteando Roberta Jacobson. Y qué bueno que el presidente le quitó a la Secretaría de Economía la posibilidad de manipular el litio, porque ya estaba ahí Alfonso Romo y su grupo del Consejo Coordinador Empresarial. Y qué bueno que el presidente tiene una alternativa a la Cámara de Diputados que significa quitarle el litio a la reforma que no se quiso aprobar para moverlo a la ley minera. Y con lo cual, pues no se requiere más que la mayoría simple. Entonces, bajo toda esta perspectiva, también señalar que los intereses sobre el litio han estado dentro del propio gobierno de la 4T para generar enriquecimientos direccionados. Es decir, el enemigo no solamente está afuera, el enemigo también ha estado dentro. El que con esta capacidad que tenemos, Vicente, en tu programa, de ser un motor de la reflexión nacional, pues sinceramente no es ajeno que traten de buscarnos para atacarnos, para ningunearnos, para reducirnos en nuestra potencia de comunicación, pero lo estamos haciendo muy bien y eso también les duele, porque también están perdiendo todas las posiciones del espectro radioeléctrico al no tener valor ni trascendencia sus palabras, porque son las mismas formas entreguistas que se dieron ayer en la Cámara de Diputados por esta alianza apocalíptica, yo la denominaría así, es la alianza apocalíptica de estos partidos roedores respecto a lo que hacen sus medios de difusión. Nosotros en la oposición, en la alternativa, tenemos una muy fuerte llegada a la conciencia de los mexicanos a nivel planetario y estamos haciendo una defensa que tiene que ver con mucha historia, con ese entreguismo de los tratados de Bucareli para que México no pudiera potenciarse industrialmente, con ese priismo que se dedicó rapazmente a robar desde los gobiernos anteriores. Tienes el gobierno de Miguel Alemán, un absoluto ratero, que se apropió Chapultepec, que se apropió Satélite, que se apropió Acapulco, cuyos descendientes y su fundación, bueno, la fundación estaba en el bosque de Chapultepec y la fraccionaron en Polanco. Sí, estamos luchando también contra estos gobiernos genocidas del PRI, como el de Gustavo Díaz Ordaz. Estamos luchando contra los gobiernos que invirtieron el sistema de bienestar. No tendría por qué haber discusión respecto al modelo económico de desarrollo estabilizador ahora si el PRI no se hubiera pervertido. Pero lo que demuestra Alito es que es el producto de todo lo peor del PRI
en quien sería un difusor del pensamiento de Carlos Salinas de Gortari. Entonces esta marioneta es la marioneta de Salinas, lo que pudimos ver ayer, Vicente, y nuestra lucha es una lucha por la libertad y la justicia, para restablecer las condiciones y evitar que México sea dividido para que las hienas planetarias, las siniestras corporaciones terminaran por destruirnos. Yo tengo amigos que están muy en el pensamiento de Carlos Alarraqui, algunos de ellos, y he hablado con ellos, algunos incluso también son judíos, y les digo, a ver, pues quítenle al Estado de Israel su fuerza de Estado y permitan que las corporaciones chinas entren a Israel. Pues así es como lo van a ver ustedes, amigos judíos, respecto a qué pasaría si el Estado pierde vigencia, pierde valor y solamente es un Estado que maneja firmas contractuales. Comiencen con los chinos, a ver si los chinos no se los van a comer. Entonces les empieza a cambiar el chip, pero lo que queda claro es de que estos sujetos, la mayoría de ellos que se dejan manipular por este tipo de personajes y que además controlan la narrativa en los medios de comunicación, no aman a México y no lo van a amar. Esta es la cuestión fundamental de la ética, es la posición ideológica, filosófica y estructural de la lucha de lo que significa el amor a la patria. Querido Vicente, y bueno, pues tú estás ahí por amor a la patria. Claro que sí, y me llama mucho la atención cómo porque uno asume una posición, ya es pagado por el gobierno, ¿no? Ese es el discursillo. Porque uno toma posición, porque uno asume con responsabilidad que dará su opinión, ya por eso es comprado por el gobierno, pagado por el gobierno. Y no, yo no creo en el periodismo objetivo. Esos cuentos chinos que se los den en otros medios de comunicación tradicionales, y no voy a dar los nombres porque voy a raspar muebles aquí en la Cámara de Diputados, mi querido Daniel Marmolejo, y de eso no se trata, no me vayan a agarrar a camarazos aquí. Nótese mi sarcasmo, no. Se trata de dar un punto de vista, ¿no? No de intentar. Bueno, no voy muy lejos. Miren les voy a leer lo que escribe en Twitter Luis Carlos Ugalde. ¿Y cuántas veces han escuchado el análisis de Luis Carlos Ugalde en los medios tradicionales? Infinidad de veces. Los Gómez Leiva, los Uresti o las Uresti, los López Dóriga, entrevistan a Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, el que avaló el fraude del 2006. Bueno, pues el gran demócrata Luis Carlos Ugalde escribe, sin sesgo, él es imparcial, él es objetivo, para que vean a qué me refiero. Escribe, hoy termina el obradorismo todopoderoso. López Obrador seguirá siendo popular, poderoso y estridente, pero cada vez más acotado. Termina fase transformadora a nivel constitucional. Adiós a la reforma electoral y quizá al cambio de la Guardia Nacional. Inicia el declive, dice Luis Carlos Ugalde. Tiene todo el derecho de expresarse, pero así también tengo yo todo el derecho de llamarle vendepatrias a estos que votaron en contra de la reforma eléctrica ayer, y que cada quien decida, que el pueblo, la audiencia sea la que decida si yo estoy en lo correcto o analistas como Luis Carlos Ugalde, entrevistado, insisto, por los medios tradicionales, es el que tiene la razón, mi querido Daniel Marmolejo. El López Obradorismo, Vicente, es una conceptualización importante de la política que ha permitido restablecer las condiciones de lucha histórica por la vía pacífica. Por lo tanto, desde ese ángulo, la reflexión de Luis Carlos Ugalde de que viene la caída es ridícula. Quien intentó evitar que existiera el López Obradorismo por la vía institucional fue Luis Carlos Ugalde, porque es empleado del Bester Gordillo y empleado de las corporaciones. Entonces el López Obradorismo se convierte prácticamente en una visión de diseño institucional y de lucha de resistencia, y que ha llegado también
que López Obrador al mismo tiempo es un símbolo para las naciones que están buscando emanciparse, como en España, en Italia, en otras regiones del mundo, incluyendo en Estados Unidos, porque también la gente en Estados Unidos lo valora muy bien, hasta Trump lo valoró muy bien y Biden lo respeta. Entonces, es una cuestión muy falaz y oportunista decir que el López Obradorismo viene en picada cuando estamos a mes y medio de una elección en donde habrá de imponerse por la fuerza del López Obradorismo expresada en las urnas días atrás, ese efecto que favorecerá a muchos candidatos. Y cuando lo que Luis Carlos Ugalde pudiera ver como el contrapeso, realmente lo sería si hubiese sido un contrapeso patriótico, que no lo es. Entonces, lo que él, como técnico neoliberal, señala es el enfoque economicista de una reforma que no pudo transitar por la canica en la garganta que representan estos inmorales, pero no porque un modelo de inspiración se haya subvertido o retrogradado. Está más limpio y más puro el López Obradorismo que nunca, porque además logró decantarse en estos casi 4 años de que la fuerza inspiradora de más de 30 años de lucha, quizás 40 años de lucha, se mantuvo en la misma tónica. Entonces, es ridículo, es absurdo, es oportunista, es economicista, pero está muy adecuado a la forma de pensamiento de Luis Carlos Ugalde, porque son personas, son sujetos que no vienen de construcciones sociales ni de construcciones históricas. Por eso la gente tiene mucha inspiración en esta lucha y no ha perdido el ánimo de refrendarlo, y lo hemos visto incluso con el anterior informe del presidente en el Zócalo, donde por una circunstancia complicada que tuve que llegar tarde, cruzar el Zócalo desde 3 kilómetros atrás significó una proeza de atravesar ríos de sangre, de brincar vallas, para poder llegar a tener una relativa posición en el apretón humano que existía en este último informe. No tiene ninguna fortaleza de carácter ni conceptual lo que dice Luis Carlos Ugalde, porque además él es nadie, mientras que el pueblo lo es todo, ligado a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Si acaso lo que tendríamos que valorar en la lógica que él quiere establecer es cuántas reformas más, y pone allí el tema de la Guardia Nacional. De cualquier forma, como el López Obradorismo es extraordinariamente inspirador, lo que se tiene que lograr es engarzar el proceso de continuidad para que no caiga en la degeneración de infiltrados ni en propuestas de estos neoliberales que tratarían con sus intereses globalistas de imponerle una agenda a la o al candidato de Morena, PT, Verde y de los partidos de coalición que ahí estén. Si esto se logra, Vicente, creo que el paso ahora sería votar también para tener la mayoría absoluta en la Cámara y también ver pues las reformas subsecuentes que pudieran venir. Pero pongo por encima de Morena, pongo por encima de todos los partidos políticos el significado del López Obradorismo. Allí no tiene nada que hacer ningún partido, ninguna figura y ningún analista técnico neoliberal. Está muy por encima y es parte también de los sincretismos que han logrado transformar a nuestro país en momentos muy importantes donde se define el futuro de México y de los mexicanos. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes que salir corriendo, Daniel? No, yo estoy aquí atento a tus órdenes, Vicente. Además estoy muy emocionado porque estás en esta barandilla de lo que se le denomina el corralito, porque durante décadas fue el corral de la prensa que las tenían como chiquero. Espérame tantito, Daniel. A ver, don Luis, unas palabras sobre lo ocurrido anoche. Bueno, pues es Luis Cházaro, perdóname,
Veamos a Santiago Krill también, que acaba de llegar. Llegan los nombres más mediáticos, por decirlo de alguna manera, de la oposición, Santiago Krill y Luis Cházaro, del PAN y del PRD, respectivamente. Perdón, mi querido Daniel Marmolejo. Por cierto, tú destacabas el discurso de Gerardo Fernández Noroña y veía que algunos analistas destacaban precisamente el discurso de Gerardo Fernández Noroña. Me encontré, fíjate, afuera, en el plantón, personas que me decían, oye, tú le das mucha voz, tú le das mucha pantalla a Gerardo Fernández Noroña. Pero yo creo que estos discursos que ha dejado en tribuna, se los reconocen incluso los morenistas, los que no necesariamente consideran a Gerardo Fernández Noroña un estandarte o que no son simpatizantes de sus ideas, incluso de sus aspiraciones presidenciales. Afuera me confrontaba una persona y teníamos un debate muy interesante sobre la figura precisamente de Gerardo Fernández Noroña. Mi querido Daniel, ayer Ignacio Mier, el coordinador de Morena, durante su discurso retoma algunas de las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña y te preguntaba, creo que tú también hiciste ese reconocimiento, ¿por qué no, si me permites, proyectamos ese discurso de Noroña, que por cierto arrasó en redes sociales de la Cámara de Diputados? Creo que va para el 500,000 de visualizaciones, por mucho el video más visto de la Cámara de Diputados, de estos debates por la reforma eléctrica. Y si me permites, cerramos con tu opinión de lo que se dijo y de los discursos. Yo rescato el de Aleida Alavés y el de Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver y escuchar al vicecoordinador del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y ya cerramos con la opinión, el análisis del querido Daniel Marmolejo, a quien le tocó estar afuera precisamente cuando sale Gerardo Fernández Noroña ahí a dar también su mensaje a las miles de personas, de acuerdo a ciertas estimaciones, hasta 10,000 personas que se congregaron a las afueras de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado presidente. Siempre es motivo de enorme orgullo, de enorme honra, hacer uso de esta tribuna, la máxima tribuna de la patria. Hoy agradezco doblemente al Partido del Trabajo que me haya hecho el enorme honor de dirigirme a esta soberanía, y agradezco a los compañeros de Morena que nos acompañan en esta intervención. Hay un grupo de rock norteamericano, Kansas, tiene una melodía maravillosa que se llama Polvo en el Viento y dice: ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Ni todo el dinero que están recibiendo para votar en contra de la reforma eléctrica les va a servir para nada. Ni todo ese dinero para las campañas les servirá tampoco para nada. Porque hoy se duelen de la presencia del pueblo afuera de la Cámara de Diputados, y yo les preguntaría: ¿dónde está la de ustedes, diputadas y diputados de la oposición? ¿Dónde está el pueblo que los respalde en esta posición contraria a los intereses nacionales? Es muy simple, es muy sencillo. Hoy aquí estamos discutiendo la soberanía nacional en materia eléctrica. Y hoy aquí la oposición viene a defender a un oligopolio de 4 empresas extranjeras. No vienen a defender el medio ambiente, no vienen a defender las energías limpias. En todos los foros de Parlamento abierto que se realizaron, siendo nosotros amplísima mayoría, aceptamos que fueran 3 especialistas a favor y 3 en contra. Participó por primera vez la Junta de Coordinación Política.
Hicimos el doble de foros que se habían originalmente planteado. Desde septiembre se recibió esta iniciativa y hemos estado abiertos a enriquecerla y a fortalecerla. El diputado Ignacio Mier, líder de la mayoría de Morena en este Congreso, tendió la mano y aceptó 9 de 12 de los puntos que planteó la oposición. Hoy Acción Nacional dice que son 22. Ya podrían ser 100, que les podríamos decir que sí a los 100 y seguirían respondiendo a sus patrones de las empresas extranjeras de electricidad. Porque hoy aquí hemos visto con mucha claridad cómo puede sentar a un cabildero de Enel aquí en una curul, cómo puedes estar casado con un alto funcionario de Iberdrola, el comandante Iberdrola, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y cómo se puede tener la desvergüenza de decir no me excuso. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Permítanme una aparente digresión histórica. Cuando el general Miramón iba a ser fusilado por traición a la patria junto con Maximiliano y Mejía, pidió que no se le matara como traidor. Pidió que se le retirara ese señalamiento porque no quería que sus hijos cargaran con el estigma de ser señalados como hijos de un traidor a la patria. Y Miramón fue fusilado por traidor a la patria, porque sirvió a la intervención francesa, porque estuvo ayudando a un ejército extranjero y porque apoyó a Maximiliano, como lo he dicho aquí, en contra del presidente más grande que ha tenido este país, Benito Juárez García. Hoy la oposición es traidora a la patria, traidora confesa, cuando viene a señalar aquí que es excesivo que se le señale con este planteamiento. La verdad es que el 83% de la energía que generan los privados es con petrolíferos. La verdad es que generan el 56% del dióxido de carbono. Es un hecho que solo invirtieron 880,000 millones de pesos, que ya recuperaron la mitad apenas de 2013 a la fecha, que solo invirtieron una cuarta parte y que la oposición eso es lo que viene a defender en tribuna, que nos sigan robando 490,000 millones de pesos al año. Eso es lo que defiende la oposición el día de hoy. Y nos dicen que cómo vamos a bajar las tarifas. Muy sencillo, con esos 490,000 millones de pesos que nos roban las empresas extranjeras, lo meteremos para que el pueblo tenga una tarifa única, accesible, con subsidios que no dan las empresas extranjeras que ustedes defienden. En los más de 2 años de pandemia no nos regalaron ni un kilowatt, nos los han cobrado al precio más alto del mercado, han sido rapaces y voraces, no han hecho una sola contribución a nuestra patria, ni en traslado de tecnología, ni en mejoría del medio ambiente, ni en mejoría del pago de las tierras que tienen las empresas eólicas y fotovoltaicas en varios puntos del país. No solo eso, han agraviado a pueblos originarios, han despojado, han contaminado y vienen con una cachaza a decir que están en favor del medio ambiente. Les voy a decir una cosa a los diputados, diputadas del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano. Fuerte. Hagan lo que hagan el día de hoy, voten como voten el día de hoy, quien está acabando su tumba política son ustedes. Están en esta jornada, están en este momento entregándonos la presidencia de la República nuevamente en el 2024. Están dejando de lado toda posibilidad de competirnos porque están dándole la espalda al pueblo. Creen que el pueblo es tonto, pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto.
la dirigencia del PRI ha perdido todas las gubernaturas que han estado en disputa. Este año va a perder Hidalgo y Oaxaca. El próximo año van a perder Coahuila y el Estado de México. Van a llegar con 0 gubernaturas a 2024 y con su posición, porque a ver, que los paniaguados estén en contra de esta reforma constitucional en materia eléctrica se entiende. Ellos siempre han estado en contra del interés nacional, surgieron en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas, contra la expropiación petrolera, contra la creación de Comisión Federal de Electricidad, contra el reparto agrario, contra la educación pública, laica y gratuita. Pero que el PRI decida, después de haber declarado que era socialdemócrata, ir al cabuz de Acción Nacional, le entrega la candidatura de 2024 a esa alianza opositora a los paniaguados y renuncia a toda posibilidad de tener el más mínimo peso político en las decisiones por venir. Y que el PRD, que votó, que fueron nuestros compañeros, que votó en contra de la reforma hecha con dinero de corrupción, de Odebrecht. De Puebla y felicidades. A ver, me da gusto verlo ya sin corbata, cara. Creo que le ha dolido, diputado, las críticas que le han... No me han dolido. O sea, pues yo creo que después de 45 años de trabajar y de no tener que gastar en colegiaturas porque no tengo hijos, pues se puede dar uno que otro lujito de vez en cuando. Lo veo contento. ¿Se le acabará la sonrisa a la oposición hoy? Fíjate que la neta, y contigo he desarrollado una relación de analítica, a veces no coincidimos, pero no es cuestión de que haya sonrisa en la oposición o no haya. Yo creo que hoy ganamos todos, ganamos el país, inclusive el propio gobierno gana, porque mandamos un mensaje de que en México todavía existe balance de poderes. El Ejecutivo no está de acuerdo con el voto de la oposición, pero al menos desde afuera, en un mundo que cada vez es más integrado, lo que sí reconocieron es que en el voto de ayer se demostró que hay balance de poderes. ¿Pero quiénes reconocieron? ¿Los analistas, los de la élite, los del Círculo Rojo? Porque la gente de a pie literalmente les está mentando la madre en la calle. Mira, a veces es difícil lograr una comunicación eficiente en todos los niveles, pero la gente de la calle sabe que sus empleos, su futuro, el futuro de sus hijos, depende de un México moderno e integrado. La gente de la calle sabe que para poder enfrentar esto necesitamos todos estar muchísimo más sólidos en términos del México que queremos. Y en ese sentido yo creo que sí, coincido contigo, a veces en la calle no se entiende el detalle de los debates, pero al fin del día las consecuencias sí llegan a la calle. ¿En la calle no se entienden los debates o ustedes no entienden a la gente de a pie? Fíjate que a veces estos debates que damos aquí, ni siquiera los de la alianza en gobierno o los de la alianza opositora, a veces nos envolvemos tanto en nuestras propias cosas que olvidamos el mensaje para la gente de la calle. Y esto es igual del partido de Morena, de la oposición, porque lamentablemente, justamente, y tienes tu razón, lo que la gente de la calle nos está diciendo es que esta inflación galopante no le alcanza para poder salir de sus niveles de pobreza salarial. La gente de la calle sigue enfrentando las dificultades de la inseguridad. La gente de la calle sigue enfrentando problemas de movilidad y transporte. Tienes toda la razón. Alfonso, séame sincero, así como dice usted con la neta, ¿con cuánta gente usted habló? Ustedes al final representantes, los diputados son representantes del pueblo. ¿Con cuánta gente habló? Para esta ley hicimos una convocatoria en Nuevo León, la cual asistieron en forma directa como 800 gentes y en forma indirecta se conectaron más de 5,000. Lo pusimos público en acceso abierto para que todo el mundo participara. Fueron campesinos, fueron asociaciones agrícolas, todos los que estaban interesados de los efectos directos o indirectos de esta ley. Dos cosas. El presidente hoy en la mañana les llama traidores a la patria. Es muy su derecho con el micrófono de la nación llamarnos como él guste, pero aquí el término traidores es un término, en mi
punto de vista es excesivo y pues lamentablemente hay que definir lo que constituye traición a la patria. Hoy también dijo, lo último, Ildefonso. Bueno, pues ahí está, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en tiempos de Peña Nieto, haciendo la talacha, mi querido Daniel Marmolejo, aquí, todavía no chacaleo, pero aquí en la talacha, en la Cámara de Diputados, diputado plurinominal del PRI, insisto, ex secretario de Economía en tiempos de Peña Nieto, la que me quedó en el tintero. El presidente dice que él y Videgaray querían entregar el petróleo a través del TEMEC, pero así se expresa Ildefonso Guajardo. Pues mira, Vicente, qué lástima que él, como dice, no tenga hijos, ¿verdad? Y que no haya pagado colegiaturas. Pero pues si hubiese tenido hijos o no, debería de pensar también por los hijos de este país a los cuales ellos condenaron, desde la visión económica neoliberal a un futuro sin país, sin posibilidades. Tan equivocados están estos economistas que la posibilidad de que una gente pobre en México pueda superar su condición y salir adelante significan varias generaciones. Es decir, que el neoliberalismo nos condenó generación tras generación a la pobreza y a la pobreza extrema. Hoy se está poniendo un freno principalmente por la condición terrible de desigualdad, pero ellos son la estrategia de la desigualdad. Y estar de la mano de Luis Videgaray durante mucho tiempo en el proyecto del PRI, en este proyecto neoliberal, significó tener el control. Ellos tenían a través del proyecto económico el control político del país, porque Peña Nieto nunca representó siquiera una molestia o una oposición a sus designios. Él también, sus relaciones con Estados Unidos han sido muy significativas y hay temas de corrupción que también han sido señalados. Por eso hay un gran contraste, a pesar de la mesura de Ildefonso Guajardo respecto a la pasión de Gerardo Fernández Noroña en su discurso. La pasión patriótica respecto a la forma mesurada simplemente de no querer lo que tú has planteado, valorar en términos prácticos la relación con el pueblo en sus demandas y en este tema de la reforma. Ellos nada más tenían el termómetro de las corporaciones. Ellos han sido muy obedientes a las corporaciones porque además trataron de generar una lógica absurda de que dándole la oportunidad a las corporaciones a través de la flexibilización de la ley se iba a lograr mayores beneficios para el pueblo. Pero lo único que hicieron fue que Slim engordara su riqueza descomunalmente, que Ricardo Salinas Pliego engordara brutalmente, que incluso hasta la cooperativa Excelsior pasara a manos de los Vázquez Raña, que los hijos de Marta Sagún engordaran económicamente, que tuviésemos las riquezas más insultantes y las pobrezas más lamentables a nivel planetario. Entonces él se maneja así con diplomacia, pero pues la verdad es de que no tiene carácter su defensa. Yo creo que también esto es algo muy importante en la reflexión popular, cuando la defensa tiene suficiencia y carácter. Y aquí pues vemos que estos son neoliberales, que tampoco quieren generar muchos aspavientos, porque junto con ellos sería sacudirle el polvo a Luis Videgaray y terminar de exhibir a sus cómplices, porque finalmente lo son, como lo es José Antonio Meade. Y si tú ves una fotografía que se publicó afuera de la Cámara de Diputados, estuvo presente esta lona el día de ayer, aparece la fotografía del debate del año 2018 a la presidencia de México, y aparece Ricardo Anaya y dicen prófugo, aparece el Bronco y dice detenido, aparece Meade, que es parte del equipo neoliberal de Guajardo, de Videgaray, y aparece silenciado, y aparece Andrés Manuel y dice líder mundial. Entonces, ¿qué es lo que pueden representar ellos? Solamente los intereses corporativos.
Pero también es muy ridículo decir que con sus ahorros tienen para darse uno que otro lujo. En realidad, ellos tienen todas las líneas financieras de las corporaciones. Lo que ganan en la Cámara de Diputados, Vicente, se les esfuma en un segundo porque realmente no es algo que sea para su sustento. Estando en la Secretaría de Economía, negociando el TEMEC con las corporaciones, pues era obvio que querían entregar el petróleo a las grandes empresas transnacionales, porque fue parte del proyecto para que hubiese financiamiento y garantías a la campaña de Enrique Peña Nieto, con su gabinete de impresentables. Este gabinete de impresentables debieran estar confrontándose con la justicia y no ha sucedido. La verdad es de que está paralizada la Fiscalía General de la República, no de ahora, de hace tiempo. Pero con ese financiamiento que le dieron las corporaciones, con lo que se hizo y se ha venido haciendo con el tema de Monex y demás temas, que fue la compra de votos, lo que las corporaciones garantizaron es decirle a estos sujetos que tenían una larga perspectiva política. Ildefonso Guajardo es neoleonés, igual que la diputada Guerra. Esta diputada ya llegó prácticamente a la tercera edad de su vida, siendo legisladora, representante del PRI de los peores intereses. Una mujer muy guapa y una mujer muy atractiva, ahora ya frente a la tercera edad de su vida, siempre ocupando estos espacios e incluso impidiendo que los neoleoneses tuvieran mejores representantes populares que esta cúpula de priistas mafiosos como gobernadores Natividad González Parás. Toda la cantidad de parásitos que ha tenido el PRI en Nuevo León, pues son eso. Por eso ahí tienes personajes muy rascuaches como el gobernador actual, que le viene a llorar al presidente de la República porque ya no tiene capacidad para resolver el tema del agua en Nuevo León, ¿sí? Pero mientras no tiene esa capacidad, ves a sus legisladores defendiendo la privatización. Y lo hacen de manera, desairando al pueblo. La lógica es, si ustedes privatizan, ¿sí? Si Movimiento Ciudadano se atreve a manejar estos esquemas de que sigan los privados adelante, ¿por qué le vienen a llorar al presidente de la República en Palacio Nacional cuando no tienen capacidad de resolver nada? Ahí está los temas de los trenes suburbanos, de los metros, de las infraestructuras abandonadas, y tienes al gobernador Alfaro, que es una tragedia de Movimiento Ciudadano en Jalisco, manipulando el escenario. Son estos partidos, en el caso concreto del PRI, de Ildefonso Guajardo, de la diputada Guerra, de Alito Moreno, los que asesinaron a Luis Donaldo Colosio, Vicente, y que ahora quieren utilizar al hijo de Luis Donaldo Colosio en una estrategia del PRI con Movimiento Ciudadano para tener control político y poder avanzar en su estrategia de depredación. Son unos sinvergüenzas. Por eso, en tu reflexión sobre el discurso de Noroña, quedamos todos muy emocionados con él. Quienes le tengan tirria en la izquierda porque no les agrada como candidato presidencial, evidentemente va a ser un candidato presidencial, y si no es en esta elección será después, pero hay que conservar a un cuadro como Noroña, Vicente, y permíteme advertir por qué. Porque en el caso en el que el candidato o candidata fracasara en el proyecto y tuviésemos que ir a una elección anticipada, o tuviésemos que buscar un relevo en su momento, o tuviésemos que llegar hacia el año 2030 con un candidato, necesitaremos a alguien que pueda dar garantías. Y necesitaremos a alguien también que sí sirva de contrapeso dentro de la propia izquierda, o lo que se le llama izquierda, o de los nacionalistas. Y para tener el contrapeso de los nacionalistas, Noroña va a cumplir su función. Quienes lo miren con desprecio, poco conocimiento tienen de la política en perspectiva, y a lo mejor están comprando algún momento pues contradictorio de un personaje importante como Noroña, pero Noroña no se ha movido un renglón de respaldar al presidente López Obrador. Daniel, discúlpame que interrumpa porque vemos pasar a Gabriel Cuadri, el diputado del PAN. ¿Están celebrando? Claro, estamos muy contentos, satisfechos.
de que logramos detener al populismo, de que logramos derrotar al autócrata y de que esto pues, representa un punto de inflexión en la trayectoria de este gobierno, ¿no? ¿Fue un voto contra el pueblo, Gabriel? No, fue un voto por México para evitar que se consume el aborto de la transición energética, para impedir que suban exponencialmente los costos del sistema eléctrico, para impedir que siga aumentando la contaminación, el consumo de combustibles fósiles, para impedir que se expulse a las empresas privadas, que haya más desempleo en el país, y también para evitar la constitución de un monopolio retrógrado, retardatario, anacrónico, como planteaba la iniciativa, y me parece que es un gran triunfo para México. Hoy el presidente les llama en la mañanera traidores a la patria. Bueno, mire, el presidente López tiene por costumbre insultar a los opositores. Bueno, a usted también se le da eso, si a esas vamos. Pero yo no soy el presidente de la República, ni pero es diputado. Sí. Se le da insultar todos los días, dividir, polarizar, enfrentar a los mexicanos. Es un autócrata y tiene ese talante pues represivo, intolerante. Y ¿siguen pensando que detuvieron la consolidación de una dictadura? Esto es un paso importante para evitar la consolidación de una dictadura. Es muy... ¿No le parece una locura hablar de dictadura cuando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la oposición gana con la no aprobación de la reforma eléctrica? No gana la oposición, gana México con el rechazo a esta contrarreforma eléctrica, retardataria, retrógrada, absurda, aberrante, y que pues iba además a significar, como ya lo comentábamos, que México rompiera sus compromisos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que en el Tratado de Comercio con la Unión Europea iba a significar pues un daño patrimonial brutal a la nación, ¿no? Además de todos los impactos ambientales, climáticos, sociales, de tarifas, de ineficiencia, de monopolios que ya comentamos. Pero no ha cumplido la reforma energética del 2013, no cumplió con bajar los precios. ¿No has visto cómo se incrementó de manera exponencial la inversión en México en energías limpias? Cómo el sistema eléctrico nacional pudo por primera vez empezar a bajar su factor de emisiones de gases de efecto invernadero, cómo se generaron miles de empleos gracias a la inversión privada en el país, cómo empezamos a cumplir nuestros compromisos en materia de cambio climático ante el Acuerdo de París, cómo se lograron los precios más bajos en la historia para la electricidad en la última subasta de 2017, que el gobierno no haya bajado los precios es otra cosa, pero se lograron costos para la energía los más bajos en la historia, y no solamente en México, sino en el mundo, de apenas $20 por megawatt hora, gracias a la energía eólica y solar. Oiga, diputado, pero hoy usted echó un tuit donde dice que o somos Venezuela o somos Bolivia, porque hoy dice que ya nos vamos a convertir en Bolivia, ¿no? Bueno, porque este intento de estatizar el litio es un intento por bolivianizar al país, ¿no? Por cerrarle la puerta en México al desarrollo de la minería de litio, porque la estatización lo único que va a hacer es que México pues quede impedido de participar en estas oportunidades, de recibir grandes regalías. No, perdón, pero estamos en esos 39, estamos en el año 2022 y ve lo que ha pasado en Bolivia. Pon los dos ejemplos, digamos, diametralmente opuestos de Chile y Bolivia. Bolivia nacionalizó el litio y tiene las reservas de litio más grandes del mundo, de más de 20 millones de toneladas, y no produce una sola tonelada, porque tiene una empresa del Estado que supuestamente se encarga de la explotación, beneficio del litio, que es una... Ya quisiéramos que a México le pasara lo de Bolivia, ¿no? El crecimiento económico ha sido muy importante. En cambio, el ejemplo de Chile, donde obviamente los minerales también son propiedad de la nación, pero se explotan a través de concesiones con empresas privadas, y Chile es de los primeros productores de litio en el mundo, y las empresas privadas le pagan al gobierno chileno cuantiosísimas regalías que van en beneficio pues, de la sociedad chilena. Entonces, el objetivo de bolivianizar a México me parece que es un sabotaje a la nación y que es el coletazo, fíjense, el coletazo de un autócrata que como perdió ayer, salió derrotado, no le queda más que golpear a México, sabotearlo. Yo lo comparo con un ratero, con un ladrón, déjame explicarte. Un ratero que intenta robarse un coche y no puede,
y entonces de coraje, de frustración y de resentimiento le rompe el parabrisas y lo patea. Entonces lo que está haciendo el presidente López hoy es sabotear a México. Como no pudo sabotearlo ayer de manera radical y constitucional, hoy lo intenta a través de una ley, que además lo que van a aprobar los morenistas es inconstitucional, porque la Constitución establece, el artículo 27 establece claramente una lista de minerales, entre los cuales está el litio, que son sujetos a concesiones por parte del Estado. Entonces, una ley no puede estar por encima de la Constitución. Entonces, esto va a generar otra vez amparos, va a generar litigios, y esto demuestra, además, por el tipo de procedimiento que se está siguiendo aquí, donde hay dispensa de trámites, donde no se va a seguir las reglas de la democracia parlamentaria, otra vez que Morena considera al Congreso como la oficialía de partes del presidente López. Pero Gabriel. Celebraban su triunfo, pero estaban en contra de por ejemplo, de lo que pasó en la Suprema Corte, que con 4 personas se aprobó la ley de la industria eléctrica, y ahí perdóname, fueron 7 ministros de 11 los que votaron en contra de la constitucionalidad de los principales artículos de la ley de la industria eléctrica. O sea, no fue ningún triunfo para el gobierno, porque esos artículos van a seguir siendo impugnados a través de la vía del amparo. Y esos amparos van a llegar a la Suprema Corte y se van a resolver en alguna de las 2 salas, en donde los ministros que no son adictos al régimen, que no están capturados por el régimen, van a votar en contra. Entonces, no fue ningún triunfo para el gobierno lo que decidió la Suprema Corte. Déjame preguntarle por lo que han dicho legisladores de Morena y por lo que la gente se expresa afuera. ¿Cuánto les pagaron por votar en contra de la reforma eléctrica? Mira, eso es ofensivo, porque eso significa que Morena cree que todos somos de su misma condición. No, lo que se ha comprobado, en el bote está uno del PAN, Lavalle Mauri, por los sobornos del 2013. Podemos hablar de corrupción, podemos hablar del hijo de López Obrador, podemos hablar de su hermano, podemos hablar... Quiere hablamos después de ellos, pero yo le estoy preguntando directamente cuánto le pagaron por votar en contra de la reforma eléctrica. El PAN votamos por convicción, porque votar en contra de esta aberrante contrarreforma que va en línea con los principios. Yo soy un liberal, yo no creo en la estatización, no creo en el socialismo. Lo que intentaban a través de esa reforma es poner la primera pieza para el socialismo en México, y eso no lo podemos permitir, absolutamente. Por favor, hubo 7 meses de Parlamento abierto, 7 meses. El PAN. Perdón, nosotros somos parlamentarios, no somos pandilleros. Yo soy un parlamentario, no soy un pandillero. O sea, tiene que ser pandillero para salir a la calle. Por eso estuve en el Parlamento abierto. Pero en fin, ¿qué es lo que quieren saber o decir? Yo quiero saber cuánto le pagaron por votar en contra de la reforma eléctrica. Nada. Mienten en Morena. Mienten totalmente. Son calumnias, son mentiras, son falsedades. Es un gobierno que se basa en la mentira, en la falsedad, en el insulto, en la confrontación y en la división de los mexicanos. Y es un gobierno que está llevando a México a la ruina, un gobierno de destrucción, de devastación, y ayer lo logramos parar. Hoy va a dar un coletazo, otra vez el autócrata, pero es inconstitucional y va a ser parado por el Poder Judicial. Gracias, diputado. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Gabriel Cuadri. Mi querido Daniel Marmolejo, ahora sí, si me permites cerrar con tu comentario ante también el inicio de la sesión oficialmente aquí en la Cámara de Diputados. Sí, querido Vicente, pues habrá que comprobar, y qué bueno que haces esta pregunta. Se tendría que investigar y comprobar el tema de los sobornos. No es razonable tener a un cabildero en una curul si no es como parte de una operación política y económica, que es algo que existía permanentemente durante los gobiernos del PRI y del PAN. No son asesores, son operadores financieros que doblegan los votos de los diputados, y lo que Cuadri no puede sostener es esta realidad que generaría muchos procedimientos de investigación como los de Jorge Luis Lavalle Mauri, quien la semana pasada cumplió 1 año en prisión y al cual no le han llevado cigarrillos por votar la reforma de Peña Nieto.
Eso en primera instancia. Respecto a lo que él dice de que la posición del presidente y de lo que se pretende es una posición retrógrada, retardataria, absurda, la base del socialismo en México y que no lo va a permitir. Bueno, para empezar ya sabemos que él quiere deshacerse de Oaxaca, del barro negro, del uranio, de las tlayudas, de la cultura, porque no le cuadra a su percha de criollo lacayo, no le cuadra. Yo he sostenido contigo que lo único que ha levantado Cuadri en su lucha por la patria es una baguette. Este es un traidorzuelo. Decirte, querido Vicente, que en el análisis económico comparativo que hizo nuestro amigo el doctor José Carlos Arias, y lo debatimos juntos sobre el tema del litio, independientemente de lo que él diga de la incapacidad o no del extractivismo y de la conversión de esto en materia útil, las reservas de Sonora del Norte son de 250 millones de toneladas, habiendo en estas reservas 100 millones de toneladas más que en Estados Unidos, y pudiera esto ser aún más grande, porque estamos hablando de Sonora. Falta San Luis Potosí, falta Aguascalientes, falta Baja California. Decirte que con esta cantidad, en el momento en el que se pudiese llegar a extraer y convertir en el material útil para las baterías del mundo, estaríamos hablando de 304.750.000 millones de pesos en estas reservas, de los cuales, si lo comparamos nosotros respecto al Producto Interno Bruto anual, estaríamos hablando de que tendríamos 14 años de PIB nada más con estas reservas. Imagínate nada más. Respecto a los activos de la banca mercantil en México, alcanza para 28 veces todos los activos pudiéramos comprar 28 veces la cantidad de bancos que hay en México. Activos, no solamente son sus oficinas, sus inmuebles, sus sucursales, no. Estaríamos hablando también de que en comparación con el presupuesto federal, que es de 7.080.000 millones y que estos son aprobados por la Cámara de Diputados anualmente, alcanzaría para 43 años de Producto Interno Bruto, de presupuesto, sin que cobráramos ni un solo peso de impuestos, Vicente. 43 años. Si convertimos esto en el monto anual de apoyos sociales, como los que entrega el gobierno, que se volvieron constitucionales, alcanzaría, que es de 500.000 millones anuales, alcanza para 610 años de este beneficio. Con esto estoy destruyendo al mercachifle corporativo payaso ridículo de Cuadri. No lo tuve enfrente para destruirlo. E igualmente decirte que en el caso del Fobaproa, que es la herencia de sus ancestros neoliberales, bueno, ni tan lejanos, recientes. Compañeros, perdóname, Daniel, pero estamos con el diputado Aiza, quien acaba de cambiarse de bancada del PRI a Morena. Diputado, hoy el presidente dice que son traidores a la patria, votaron en contra. ¿Tu decisión, ¿qué ocurrió ayer? Yo creo que los que están del lado de la nación, ayer votamos a favor. Mi cambio fue más a mis convicciones y que estoy a favor de la nación. ¿Qué te ha costado haberte cambiado de bancada en pleno jaloneo? No, pues yo creo que sí en el partido, la verdad que no me han tratado mal. Simplemente está una persona que ve intereses particulares y no los del partido. Mis compañeros del anterior partido de Revolución Institucional todavía me tienen un aprecio. Y Morena, la verdad, que ha sido un grupo que me ha arropado, muy plural, el cual agradezco que estar hoy en sus filas. ¿Has recibido amenazas? Bueno, acabamos de ver a una diputada del PRI pasar y decir, mucho gusto en conocerte, nunca te viene el PRI. Ante esto, ¿cómo te hacen sentir? No, pues ella porque siempre le incluyen en todo, porque es del grupito de la cúpula. Pero bueno, la siguiente pregunta. ¿Que te han amenazado? No, nada de amenazas. Solo pues me han dicho que por qué cambié y les digo que lo hice por la nación. Es cuando. Gracias. Te agradezco por tus declaraciones. El diputado
Aiza quien cambió de bancada del PRI a Morena. Perdóname por tantas interrupciones, Daniel, pero aquí estamos en la talacha y estamos con los protagonistas que hoy discuten y definirán el futuro de esta iniciativa de reforma a la ley minera enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te pido encarecidamente que cerremos con un comentario, Daniel. Pues felicitar, querido Vicente, el gran esfuerzo que estás haciendo de comunicación patriótica, que la audiencia aclama mucho esta labor informativa. De la misma forma, celebrar que el diputado Aiza Damas se cambió de bancada porque entendió que estaba realmente en una cueva de ladrones, que son los del PRIAN. Agradecer la oportunidad que tenemos de compartir las reflexiones y también de confrontar a Gabriel Cuadri, quien es un enemigo de los pueblos originarios y de todo lo que tiene que ver con nuestro país. Reflexionar también sobre el tema del litio, que esta recuperación le va a dar a México mucha perspectiva económica, que eso es necesario. Y concluir, Vicente, señalando que no hay democracia política sin democracia económica y sin democracia social. Que la democracia política se está transformando, que la democracia social, económica, se está ejecutando a través de que haya posibilidad de generar economía y que la democracia social ha sido una parte fundamental, un pilar de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Esto es difícil de alinear por todo lo heredado, pero estamos en una lucha histórica para alcanzarlo. Muchísimas gracias, querido Vicente, por la oportunidad. Recuérdale a la gente tus trincheras, mi querido Daniel, para que amor con amor se pague. Con mucho gusto, desde la trinchera donde nos vamos contra los conservadores, contra los globalistas, 4A República en YouTube y Homo Ex Novo, querido Vicente, en Twitter, siempre atento y de la mano contigo y de nuestros demás compañeros, abrazados en este esfuerzo nacional, patriótico, único, histórico y determinante. Mando un abrazo, Daniel, gracias, generosidad y por tu Daniel Marmolejo, por su vamos a gracias.